bendiga. Estamos todavía aquí en Marcos 1, versículo 15, cuando el Señor comienza su ministerio público. Y Marcos 1:15 dice así, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La ocasión anterior, al respecto del arrepentimiento, vimos algunos puntos, que fue un cambio en la forma de pensar, un cambio en la manera de sentir, y además de que vimos las evidencias de un arrepentimiento, nosotros tomamos la elección ante la invitación de Dios de arrepentirnos. Sí reconocemos nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa, mas ante la invitación de Dios nosotros podemos responder a este llamado. También vimos que el arrepentimiento no es en sí una obra meritoria. Nuestro arrepentimiento no le añade nada a nuestra salvación, sino que es la respuesta a la invitación de Dios. Y sí, nosotros nos arrepentimos, mas Dios es el que nos cambia. Dios, el Espíritu Santo, hace la obra en nuestro corazón, nos regenera y nos da una nueva naturaleza, nos adopta el Señor. Luego, el Evangelio, un Evangelio que no incluye un arrepentimiento, que no incluye el arrepentimiento, es un Evangelio falso. Es importantísimo que cuando nosotros compartimos el Evangelio, y debemos de compartir el Evangelio, cuando nosotros compartimos el Evangelio debemos de mencionar la necesidad del arrepentimiento. Por favor, téngalo usted muy presente. Cuando nosotros compartimos el arrepentimiento, es importantísimo que incluyamos, que mencionemos la necesidad del arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento, pues no hay salvación. Definitivamente, sin arrepentimiento no hay salvación. Y el arrepentimiento es un fundamento para el llamamiento bíblico a la salvación. En consecuencia, ninguna predicación del Evangelio que no incluya el arrepentimiento no se puede considerar bíblico, ni producirá auténticas conversiones. Lo vimos cuando Juan el Bautista, el Señor y los apóstoles predicaron el arrepentimiento. Vamos a ir a Mateo 3:2. Mateo 3:2. Y aquí vemos a Juan el Bautista predicando el arrepentimiento. De hecho, Juan 3 comienza así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista predicó el arrepentimiento. De igual manera, el Señor Jesucristo, estamos viendo, predica el arrepentimiento desde un inicio. También en Mateo 9:13, aquí en este Evangelio, en el capítulo 9, nos señala que el Señor vez tras vez estuvo predicando y mencionando la necesidad del arrepentimiento. Dice en el capítulo 9, versículo 13: id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, la invitación del Señor cuando Él anuncia el Evangelio es la invitación a los pecadores al arrepentimiento, la necesidad del arrepentimiento. De igual manera, en Lucas 24, versículo 47, dice así: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento
y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesucristo? Dice, y que se predicase en su nombre, en el nombre del Señor, el arrepentimiento. Entonces, es importante que nosotros mencionemos y hablemos del arrepentimiento. De igual forma, los apóstoles, vamos a Hechos 20:21, mencionaron lo importante del arrepentimiento, la necesidad del arrepentimiento. Hechos 20, versículo 21. Aquí está hablando el apóstol Pablo, y él dice en Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y es una constante, hermanos, en el libro de Hechos, cuando vemos a los apóstoles y a los discípulos compartir el Evangelio, es una constante que ellos mencionan y ellos dicen la necesidad del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, cualquiera que no incluya el arrepentimiento en su predicación estará enseñando un evangelio fraudulento y diferente. Si alguien no incluye el arrepentimiento en su predicación, estará enseñando un evangelio fraudulento y diferente. Y por lo tanto, vamos a leer Gálatas 1:6. Gálatas 1:6 muestra que hay un evangelio que no es el verdadero evangelio, y es el evangelio que no incluye el arrepentimiento. Dice así, Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí el apóstol Pablo denuncia y exhibe un evangelio diferente. Y el evangelio que no incluye el arrepentimiento, que no habla del arrepentimiento, es un evangelio diferente. La necesidad del arrepentimiento no está incluido, y esto porque es muy popular, no está incluido en el evangelio de la prosperidad, por si alguna vez usted lo ha escuchado o sabe de él. El evangelio que se predica desde muchos púlpitos, en varias iglesias, muchas mega iglesias, conocido como el evangelio de la prosperidad, o la versión que es proclámalo y recíbelo, no incluye, no habla del arrepentimiento. Básicamente podemos decir que este evangelio de la prosperidad consiste en ofrecer riquezas materiales en base al dinero ofrendado. Se ofrece por igual al incrédulo y al creyente, sin importar el estado espiritual y sin hacer llamamiento alguno al arrepentimiento y la reconciliación con Dios. Por supuesto, en una sociedad materialista y egoísta como la nuestra, este tipo de predicación, el Evangelio de la Prosperidad, este tipo de predicación suele tener bastantes seguidores, pero no se puede decir que tenga algo que ver con el Evangelio que tanto el Señor como los apóstoles predicaron. Esto me atrevo a mencionarlo para que usted tenga cuidado de quién anda escuchando. Tenga cuidado de quién anda escuchando. ¿Por qué no se predica el arrepentimiento? ¿Por qué no es tan popular el arrepentimiento? La necesidad del arrepentimiento es una de las premisas fundamentales de la fe cristiana, pero es también una de las verdades que más ofende a las personas. Es la verdad. El arrepentimiento es una de las verdades que más ofende a las personas. De repente como que nos sentimos ofendidos, nos sentimos señalados, nos sentimos tocados, mencionados, y el orgullo sale a flote, la arrogancia, la soberbia, y nos atrevemos a pensar, bueno, ¿qué clase de personas son las que están ahí que me dicen que tengo que arrepentirme? Pues bueno,
Nada más considere usted que esa fue la misma respuesta que los religiosos dieron a Juan el Bautista. La predicación del arrepentimiento hace que las personas se sientan molestas y por esa razón algunos predicadores han intentado eliminarlo o suavizarlo. Pero si deseamos ser mensajeros fieles del Evangelio, o si usted desea escuchar el verdadero Evangelio, y yo espero que sí, tiene usted que exponerse a que se le mencione la necesidad de su arrepentimiento. Oiga, hermano Luis, yo ya soy salvo de todas maneras. Siempre tenemos algo de qué arrepentirnos para con Dios. Siempre. Aunque el arrepentimiento, aunque la predicación del arrepentimiento nos haga ser impopulares. Y es la verdad, yo me acuerdo cuando llegué a la iglesia y en aquel tiempo, desde aquel tiempo, Pastor Johnson, pues, siempre ha predicado la Biblia y por supuesto la necesidad del arrepentimiento. Y yo escuchaba personas que se quejaban, que criticaban, que decían, ¿pero qué le pasa a ese gringo? ¿Por qué tiene que estarme diciendo cómo tengo que vivir? ¿Por qué tiene que estarme diciendo qué es lo que tengo que dejar? Y yo de repente me quedaba, ¿por qué habla de esa manera? Debemos de tener cuidado cuál es nuestra respuesta ante la predicación de la palabra de Dios. Siempre ante la predicación de la palabra de Dios debe de haber una respuesta del creyente. Esa respuesta del creyente debe de ser un anhelo de reconciliación con Dios. Si usted tiene alguna situación de molestia porque se le predica el arrepentimiento, porque se le menciona el pecado, dé gracias a Dios por ello. Dé gracias a Dios por ello y póngase en orden con Dios. Lo que menos, créame, lo que menos desea y anhela pastor es andarse metiendo en las vidas ajenas. Yo creo que tiene bastante trabajo como para andar haciendo eso y no es su deseo. Pero debemos nosotros estar conscientes de que necesitamos arrepentirnos y de que desde este púlpito y cuando usted lee la Biblia también, por supuesto, se va a ver como en un espejo. Dice entonces Marcos 1, versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, estamos viendo este punto del arrepentimiento, y para que usted sea salvo, si usted no es salvo, usted debe de arrepentirse, usted tiene que arrepentirse. También el Señor aquí menciona y creed en el Evangelio, creer en el Evangelio. Esto es tener fe en el Evangelio. Y es el siguiente punto que vamos a estar viendo. ¿Qué es la fe? ¿Qué es creer en el Evangelio? Bueno, cada persona tiene que hacer su propia elección. Es importante aclarar esto porque muchas personas piensan que para ser cristianas no tienen que tomar una decisión personal. Algunos creen que ya lo son por el solo hecho de haber nacido en un hogar o en una nación de tradición cristiana. Nuestro país es de tradición católica. Pero si usted tuvo la bendición de nacer en un hogar cristiano, gracias a Dios, qué bendición. Pero eso no quiere decir que si usted nació en un hogar cristiano y creció con la enseñanza cristiana, usted vino a la iglesia y llegó a la cuna o a la clase y de niño sus padres creyeron en el Evangelio, eso no quiere decir que usted sea cristiano. Usted debe de tomar una decisión personal para con Dios. El Señor Jesucristo explica claramente que se requiere esta decisión personal. Y esta decisión personal consiste en arrepentirse y creer. Cada persona consciente y con un juicio tiene que tomar esta decisión libre y conscientemente. Libre y conscientemente.
Este era un problema de los judíos. ¿Por qué? Porque ellos creían que por ser descendientes de Abraham, automáticamente pasaban a ser parte del pueblo de Dios. Sin embargo, Juan el Bautista les advirtió de su peligrosa equivocación. Vamos a leer Mateo 3, vamos a regresar a Mateo 3. Y pudiera ser que nuestros hijos tienen la bendición de haber nacido en un hogar cristiano. Ellos deben de tomar una decisión personal para con Dios. Me acuerdo que en un par de ocasiones diciéndole a Bricia y a Héctor, pues bueno, ustedes han crecido de acuerdo a la manera en que yo he creído y creo firmemente que la Biblia es la verdad, pero ustedes de manera personal deben de estar convencidos. De manera personal deben de estar convencidos. Dice en Mateo 3, versículos 8 al 10, aquí está hablando Juan el Bautista y dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Aquí Juan el Bautista está evidenciando y les está diciendo a los judíos que no porque son descendientes de Abraham ya se pueden considerar hijos de Abraham. De hecho, él dice, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Nosotros, que tenemos hijos que han crecido aquí en la iglesia, debemos de estar orando por su salvación. Y debemos de estar al pendiente por una salvación genuina y personal de ellos. No nada más porque ellos ya asistieron a las clases y asisten a las clases y han crecido y de repente ya están aquí en el culto y de repente ya están en las actividades de jóvenes. Mi hijo es salvo. Ore, yo oro por una verdadera salvación de mis hijos. El Señor Jesucristo siempre insistió en que cada persona debe tomar su propia decisión. Recordemos una de las parábolas que Él contó acerca del sembrador que sembraba la semilla en distintos tipos de tierra. El sembrador representaba al mismo Señor, que sembraba la palabra en los corazones de las personas por medio de la predicación, y es lo que se hace actualmente. Y Él siempre respeta los diferentes resultados que se producen. Él respeta su decisión. El Señor Jesucristo respeta su decisión, pero usted se tiene que atener a la decisión que tome. Y lo mismo hicieron los apóstoles y los discípulos cuando llevaron el Evangelio por todo el mundo. Hay personas que asumen que por el hecho de ser criaturas de Dios, automáticamente son sus hijos. Y eso yo lo aprendí en el Catecismo Católico, que todos somos hijos de Dios. No es cierto, no es cierto. Esto es falso. La palabra de Dios nos enseña que para ser hijos de Dios, tenemos que nacer de nuevo por medio de la fe. Nos lo enseña Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 12 y 13. Platicaba yo con una persona y no me supo responder. Esta persona es un miembro de la Sociedad Atalaya, y ante la pregunta concreta, ¿todos somos hijos de Dios? Y él no me supo responder. Él me daba respuestas así nada más circulares. Bueno, es que somos criaturas de Dios. A ver, entiéndame la pregunta, ¿somos todos hijos de Dios? No, todos somos criaturas de Dios. A ver, señor, entiéndame usted la pregunta. ¿Todos somos hijos de Dios? No, no todos somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo llegar a ser hijo de Dios? Y me dio ahí, todo lo que enseña la Sociedad Atalaya, ¿verdad? Pero la verdad es esta: o usted es hijo de Dios, o usted, sin saberlo, como yo mucho tiempo, es hijo del diablo. La Biblia dice en Juan 1, versículos 12 y 13, por cierto, mis hijos, si no son salvos, son hijos del diablo.
mis hijos, si no son salvos, son hijos del diablo. Yo sé que muchos padres no tomaríamos esto maduramente y nos sentiríamos ofendidos, ¿verdad? Pero debemos estar bien conscientes. Si mis hijos no son salvos, son hijos del diablo. Juan 1, versículo 12 y 13 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí nos está enseñando el Evangelio de Juan que a todos los que le recibieron a quién, a Cristo. En Juan 1 está hablando del Verbo, del Señor Jesucristo, y dice: a todos los que le recibieron, a los que recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre. ¿En el nombre de quién? De Cristo. A los que creen en el nombre de Cristo, les dio potestad. Potestad quiere decir derecho, autoridad. Dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, de tal manera que aquella persona, cuando se arrepiente, se da cuenta de su condición y viene a Cristo y le reconoce como Señor, Dios y Salvador, sucede algo hermoso, algo precioso. Dios nos adopta como hijos suyos. Pasamos a ser hijos de Dios. Él nos da la salvación, Él nos perdona de nuestros pecados, nos da una nueva naturaleza y somos hijos de Dios por adopción. Preciosa promesa. Algunos piensan que porque Jesús murió en la cruz por todo el mundo, entonces todas las personas son salvas sin necesidad de hacer nada más. No es cierto. Debe de haber una elección. Es cierto que la oferta de la gracia de Dios está a disposición de todos los hombres, y su deseo es que todos lleguen a ser salvos. Dios quiere que todos sean salvos. Sin embargo, es necesario que cada persona reciba este regalo por medio de la fe y el arrepentimiento. Es una decisión personal el asunto de la salvación. Debemos de arrepentirnos y debemos de tener fe en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, lo que Dios espera es que cada persona haga su propia elección, voluntariamente, con un conocimiento adecuado de sus implicaciones. Creo que ya hemos visto vastamente lo que quiere decir el arrepentimiento. Nadie puede decidir por nosotros, aunque es cierto que otros pueden orientarnos en el camino, guiarnos en el camino, mostrarnos el camino, que es Jesús. Pero finalmente, cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión personal. Hay algo que nosotros tenemos que hacer, porque el cristianismo no es la mera aceptación pasiva de algunas afirmaciones. Una afirmación pasiva. Por ejemplo, vamos a leer Hechos 16. Hechos 16, versículos 30 y 31. Aquí vemos una pregunta, y es el carcelero de Filipos que le hace una pregunta a Pablo y a Silas. Hechos 16, 30 y 31, dice así: y sacándolos les dijo: señores, esa es la pregunta clave, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. La casa en consecuencia del testimonio de quien aceptó a Cristo. Pero aquí lo fundamental es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, no tal vez, probablemente o a lo mejor, da una seguridad, serás salvo. Usted, para poder ser salvo, debe de creer en Jesús. Como estamos viendo, el Señor Jesucristo espera una respuesta de cada uno de nosotros que debe consistir en arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Luego, ¿qué es la fe? ¿Qué es creer en Cristo? Bueno, un punto muy importante es confianza práctica en Dios. Confianza práctica en Dios. Podríamos definir la fe como la confianza en alguien a quien consideramos superior a nosotros mismos. Por lo tanto, cuando decimos que tenemos fe en Dios, estamos diciendo que Él es mayor que nosotros, que lo necesitamos, que dependemos de Él y que confiamos en que hará por nosotros lo que necesitamos, darnos su justicia.
Podemos decir que nuestra fe en Dios es parecida a la actitud que tendría un hombre ciego, un hombre invidente, que quiere ir a un sitio que no conoce y pide ayuda a alguien que sí puede ver para que le lleve hasta allí. Entonces, en este caso, el ciego pone su fe en esa otra persona. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Hay un ejemplo que es muy ilustrativo y les voy a platicar. En los 1850, 60, existió un hombre, un acróbata francés de nombre Carlos Blondin. Y este acróbata francés, pues por supuesto, hacía espectáculos, montaba espectáculos para mostrar sus audacias. Y resulta que después de comenzar a darse a conocer, él decidió pasar sobre un cable de acero sobre las cataratas del Niágara. Si alguien ha visto, yo no he ido, pero si alguien ha visto las cataratas del Niágara, pues no es un riachuelo, pues. Entonces, este hombre, Carlos Blondin, decidió montar este espectáculo y cruzó un cable de acero sobre las cataratas del Niágara. Y él dijo, pues voy a cruzar las cataratas del Niágara. Imagínense, ¿no? Los patrocinadores, el espectáculo, muchas personas se dieron cita ahí en ese lugar. Y sucede que llega el día y llega este hombre, Blondin, y ya está puesto el cable de acero, las personas ahí expectantes, esperando que atraviese sobre las cataratas. Por supuesto, siendo sobre las cataratas, pues en qué instante van a poner ahí una red. Alguien que caiga, pues ahí se queda. Llega Blondin y de un lado se prepara ya para cruzar y les dice a las personas, ya sabían de su fama, sabían que él hacía ese tipo de malabares. Y les pregunta, ¿quién cree que yo puedo cruzar hacia el otro lado? Y la expectación por parte de las personas. Pues unos dicen, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, esperamos que sí, que no te nos vayas a caer. De hecho, más de una vez cruzó sobre las cataratas del Niágara, pero la primera vez. Y dice, bueno, pues vamos a cruzar. Y todos, imagínense, ahí la emoción a flor de piel, ¿verdad? Ver ese tipo de espectáculos. Y este hombre comienza a caminar y llega al otro lado. Yo creo que todos así, con la emoción fuerte, expectantes. Y llegando al otro lado, pues el aplauso para Blondin, porque pudo lograr cruzar sobre las cataratas. Llega al otro lado y dice, les pregunta a las personas que están ahí, bueno, ustedes acaban de ver que yo crucé, ¿quién cree que puedo regresar por el cable hacia el punto de inicio? Pues la mayoría de las personas, si no es que todos, yo creo, ok, bueno, y agarra y de regreso otra vez, y todos, a lo mejor algunos sudando, algunos diciendo, algunos no queriendo ver, algunos diciendo ojalá que no se caiga, en fin, lo que las personas se ponen en ese tipo de espectáculos, ¿no? Cuando hay mucha emoción. Llega al punto de partida y Blondin les pregunta, bueno, ustedes acaban de ver que yo fui y vine. ¿Quién cree que yo nuevamente puedo cruzar sobre este cable? Pues todos, ¿verdad? Todos levantaron la mano. Y les dice Blondin, ¿ok? ¿Quién se sube a mi espalda y cruza conmigo? Todos bajaron la mano. Hubo una persona, el representante de Blondin, que se trepó a su espalda y Blondin, cargando a su representante en la espalda, cruzó el cable. Aquí la pregunta interesante es, ¿quiénes decían creer? Todos.
¿Quién creyó en realidad? Solamente una persona. Eso es fe práctica. Cuando uno depende absolutamente de alguien en su totalidad. De hecho, las recomendaciones de Blondin para su manager, para su representante fue: tú no hagas nada. Tú no hagas nada. Tú déjame a mí todo. Si ves que yo me muevo, confía en que me estoy moviendo correctamente. Si tú piensas que tienes que ir para un lado y de repente te inclinas, no hagas nada. Tú vas a ser parte de mí. Déjame a mí todo. Y cruzó sobre el cable. Aquí la ilustración, hermanos, amigos, es que muchas veces nosotros pudiéramos decir que creemos. Pero ojalá que no suceda, pero ¿creemos verdaderamente? A eso se refiere una fe práctica, en depender absolutamente del Señor Jesucristo. Esta historia ilustra bien, bastante bien, lo que es la verdadera fe bíblica. No sirve de nada creer que el Señor Jesucristo puede perdonar nuestros pecados y llevarnos al reino de Dios si realmente no nos ponemos en sus manos para que Él lo haga. Por desgracia, hay muchas personas que en sus mentes creen el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, pero no obstante, nunca llegan a entregarse plenamente a Él para que los salve de forma personal. ¿Qué quiere decir esto? Que una fe meramente intelectual, no sirve para nada, solo para responder un examen, pero no sirve para nada. Entonces es necesario creer en el Evangelio con una fe práctica. Otro punto es que la fe en el Evangelio no es una obra meritoria. ¿Qué quiere decir? Que esta fe no tiene absolutamente ningún mérito en sí misma. Su valor radica exclusivamente en el objeto en el que se coloca, en este caso la persona en la que se coloca. En ocasiones se ha dicho que la fe es una mano vacía que se extiende hacia Dios en busca de ayuda, y se ilustra como si se tratara de un hombre que se está ahogando y a duras penas logra sacar su mano del agua pidiendo ayuda. Y de hecho es así como lo expresa el salmista. Vamos al Salmo 143. Salmo 143, versículo 6. Dice así: extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Aquí está diciendo el salmista: extendí mis manos a ti. La fe debe de ser total y completa en el Señor. Por eso, si finalmente la persona se salva, todo el mérito es del Salvador, todo el mérito es de Cristo. Nadie debe pensar que la salvación está en la mano del hombre pecador que se extiende desesperada buscando ayuda, sino que esta salvación y ayuda depende únicamente de Dios, que es quien puede y quiere salvarnos por su gracia. La fe no es una obra meritoria, y la fe solo tiene valor si se coloca en Cristo. La fe solamente tiene valor si se coloca en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Con frecuencia escuchamos a personas que nos dicen o dicen que tienen mucha fe. Es que yo tengo mucha fe. Y además declaran: yo tengo mucha fe en tal o cual santo, en tal o cual virgen, en tal o cual cosa. Pero eso no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña. En primer lugar, porque todos los seres humanos sin excepción somos pecadores, y eso incluye a los santos y a las vírgenes, quien quiera que ésta sea.
Todos necesitamos de un Salvador. Y la persona que hace la afirmación de que yo tengo mucha fe, y lo importante es creer en algo, y en realidad esto puede sonar muy bonito, y puede adornar mucho a una persona, pero es igualmente falso. La Biblia afirma que la única fe que salva es la fe en Cristo. Dice Juan 14:6, y algunos se lo saben de memoria. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre. De tal manera que la fe que salva es la fe en Cristo. Nosotros, para poder ser salvos, necesitamos arrepentirnos y creer en Cristo. Y ya siendo salvos, pues debemos de tener una fe práctica en Cristo. Los apóstoles predicaron lo mismo. Para abreviar, vamos a Hechos 4:12. Hechos 4:12. Y la Biblia dice de esta manera: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿De quién está hablando? Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. No hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación en ninguna persona, en ningún objeto, en nada, sino únicamente en Cristo. Y es necesario que nosotros tengamos fe en Él. Mas esta fe debe de ser una fe práctica en Cristo. Vamos a quedarnos aquí, agradezco su paciencia, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, y la verdad, Señor, es que son puntos que ya se han visto, se han enseñado. Sin embargo, Señor, que esto, por favor, afirme nuestra fe en ti. Si alguna persona no te conoce como Salvador, yo te ruego que tu palabra le muestre su condición y se dé cuenta que sin Cristo la condenación es segura y es eterna. Que esta persona se arrepiente y venga a los pies de Jesús. Haz tú la obra, Señor. Agradezco este tiempo, bendice el tiempo que sigue. En Cristo Jesús. Amén.